¿Alguna vez has sentido que tu fe no era suficiente? ¿Que tus dudas te separaban de Dios? Hoy te contamos la historia de un hombre que, como tú, caminaba con preguntas pero terminó entregando su vida por aquel a quien primero rechazó. Esta es la historia de Natanael, más conocido como Bartolomé. Un hombre común, honesto, con raíces profundas en la palabra de Dios, pero también con dudas. Y no cualquier duda. Una que cambiaría su destino para siempre. Todo comenzó en Galilea, una región donde la esperanza y la fe convivían con la incertidumbre. Allí vivía Natanael, un judío devoto, que oraba bajo la sombra de una higuera, buscando respuestas, anhelando al Mesías prometido. Pero cuando su amigo Felipe le dijo, «Hemos encontrado al Mesías. Es Jesús, de Nazaret», Natanael respondió algo que muchos de nosotros sentiríamos si estuviéramos en su lugar. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Esa frase, simple y sincera, reflejaba el escepticismo de entonces y también el nuestro hoy. ¿Verdad? Pero algo inesperado ocurrió después. Felipe no trató de convencerlo con argumentos ni debates religiosos. Solo le dijo, «Ven y ve». Y Natanael fue. Decidió conocer a ese hombre llamado Jesús, y lo que encontró allí lo cambió para siempre. Cuando se acercó, antes de que él pudiera decir nada, Jesús lo miró y le dijo, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Natanael quedó sin palabras. Sorprendido. Impactado. Porque Jesús no solo lo vio, lo conoció. Profundamente. De hecho, le dijo, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». ¿Cómo podía saber eso? En aquel momento, Natanael comprendió que estaba frente a alguien especial. Alguien sobrenatural. Alguien divino. Y confesó, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Desde escéptico, pasó a ser discípulo. Pero esto solo fue el principio. Porque Bartolomé no solo seguiría a Jesús. Sería testigo de sus milagros, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. Y después de todo eso, sería enviado a cambiar el mundo. Sí, este hombre que dudó terminó dando su vida por aquel a quien primero rechazó. ¿Quieres saber cómo fue posible? Sigue viendo. Esta es una historia de fe, transformación y entrega total. Dale like si esta historia te está impactando, comenta fe si quieres seguir aprendiendo de Bartolomé y suscríbete para no perderte ninguna historia inspiradora como esta. Prepárate porque ahora entramos en los milagros, las enseñanzas y el viaje espiritual que transformó a un incrédulo en un apóstol. Después de aquel primer encuentro impactante con Jesús, Bartolomé decidió quedarse. Decidió seguirlo. Y así comenzó un viaje espiritual que lo cambiaría para siempre. Durante los meses siguientes, Bartolomé no solo escuchó las palabras del Maestro, vio cómo cambiaban realidades. Vio cómo el agua se convertía en vino, cómo los enfermos sanaban al toque de sus manos, cómo las multitudes se llenaban de esperanza con cada enseñanza. ¿Pero qué fue lo que realmente marcó a Bartolomé? ¿Qué momentos le dieron forma a su fe para enfrentar después una vida de misión y sacrificio? Comenzó en Caná en una boda sencilla, pero destinada a ser histórica. Jesús, junto a María y sus discípulos, estaba entre los invitados cuando surgió un problema: se acabó el vino. Un detalle aparentemente pequeño, pero que hubiera sido una gran vergüenza para los anfitriones. Bartolomé observaba todo desde lejos. No sabía qué haría Jesús. Ni siquiera imaginaba que estaba a punto de presenciar el primer milagro público del Maestro. María, confiada, le dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os diga». Y Jesús les pidió llenar 6 tinajas de piedra con agua. Agua para ritos de purificación, agua ordinaria. Pero cuando ordenó sacarla y llevarla al maestresala, algo increíble había ocurrido. El agua se había convertido en vino. Y no uno cualquiera. El mejor vino de la fiesta. El maestresala exclamó: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho,
entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este milagro no solo salvó una situación social, reveló quién era Jesús. Un Mesías que no solo hablaba de reinos divinos, sino que también intervenía en las necesidades cotidianas. Para Bartolomé, esto fue una señal poderosa. Jesús no solo era un maestro, era el Señor de la vida. Pero eso fue solo el comienzo. Un día, en medio de una multitud hambrienta, los discípulos llegaron preocupados a Jesús. Era tarde, no había comida suficiente y miles de personas lo seguían por días. La solución humana sería enviarlos a casa. Pero Jesús miró a sus discípulos y les dijo: «Dadles vosotros de comer». Era imposible, o eso parecía. Solo tenían 5 panes y 2 peces. Pero Jesús tomó esos pocos alimentos, dio gracias, los partió y los multiplicó. Una y otra vez. Hasta que todos comieron y se saciaron. 12 cestas de sobras recogieron los discípulos. 12 recordatorios de que en las manos de Jesús, lo poco puede convertirse en mucho. Bartolomé no podía negarlo más, este hombre tenía autoridad sobre la naturaleza misma. Pero no fueron solo milagros físicos los que transformaron su corazón, fueron también las palabras de Jesús. ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar tan claro, tan profundo, que te cambia la forma de ver el mundo? Así fue el Sermón del Monte. Allí, frente a las multitudes, Jesús comenzó con estas palabras: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo». No eran las palabras de un líder religioso tradicional. Eran las palabras de alguien que venía a cambiar las reglas del juego. Bartolomé, criado en la ley, escuchaba atento. Aquello desafiaba todo lo que había aprendido. No eran los fuertes, ni los ricos, ni los perfectos los que entraban al reino, sino los humildes, los heridos, los que buscaban justicia. Jesús no solo les hablaba de Dios, les mostraba cómo vivir como hijos de Dios. Les enseñó a orar. Les enseñó a perdonar. Les enseñó a amar incluso a sus enemigos. Y Bartolomé comprendió algo fundamental. Seguir a Jesús no era solo creer en Él, era aprender a vivir como Él. Pero llegó un momento crucial cuando Jesús llamó a sus discípulos no solo para seguirlo, sino para enviarlos. Un día, reunió a los 12 y les dio autoridad sobre enfermedades, demonios y muerte. Les dijo: «Andad, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios». Esta fue la primera vez que Bartolomé salió con poder real. No solo como oyente, sino como mensajero. Como ministro del reino. Fue en ese viaje misionero donde Bartolomé experimentó por sí mismo que el poder de Jesús no era exclusivo del Maestro, sino que fluía a través de sus seguidores. Sanó. Predicó. Liberó. Y mientras caminaba de pueblo en pueblo, fue entendiendo que su vida ya no le pertenecía, que había sido comprada por un precio, y que su propósito iba mucho más allá de sí mismo. Cada milagro, cada palabra, cada enseñanza lo fue preparando para lo que vendría después. Porque aunque no lo sabía aún, pronto perdería a su maestro en la cruz y luego lo encontraría de nuevo vivo. Pero esa es la próxima parte de esta historia. Si quieres saber cómo Bartolomé pasó de la crucifixión a la resurrección, y cómo eso cambió su vida para siempre, dale like si este video está siendo una bendición para ti. Comenta fe si estás conectando con esta historia. Y suscríbete para que no te pierdas cómo Bartolomé, un hombre de dudas, se convirtió en un gigante de la fe. Imagina estar allí parado frente a una cruz. El cielo oscurecido, el aire pesado, el corazón roto. Jesús, colgado entre 2 ladrones. Golpeado. Humillado. Muriendo. ¿Qué pensaría Bartolomé en ese momento? El que había caminado con él. El que había escuchado sus palabras. El que había visto milagros imposibles. Ahora veía al Mesías. Muriendo como un criminal.
Fue en ese instante cuando su fe fue puesta a prueba como nunca antes. Después de la última cena, esa noche llena de promesas, de gestos profundos y advertencias, todo se desplomó. Judas entregó a Jesús. Pedro lo negó. Y los demás discípulos, incluido Bartolomé, huyeron. No sabían qué hacer. No entendían por qué esto estaba pasando. ¿Acaso no era él el Hijo de Dios? ¿Por qué permitir semejante dolor? Bartolomé, como muchos de nosotros en momentos de oscuridad, probablemente se preguntaba: ¿dónde está Dios ahora? Pero algo oculto estaba sucediendo. Una redención silenciosa. Un plan divino que ni siquiera los apóstoles comprendían aún. Cuando Jesús expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Ese velo separaba al hombre del lugar más sagrado, el Santo de los Santos. Y ahora ya no había separación. La muerte de Jesús no fue un fracaso. Fue el puente definitivo entre Dios y el ser humano. Pero Bartolomé no lo sabía todavía. En ese momento, solo sentía pérdida. Miedo. Incertidumbre. Se escondió con los otros discípulos, temiendo por su vida. El movimiento parecía haber terminado. Todo había sido en vano, o eso creían. Hasta que llegó el tercer día. Las mujeres llegaron corriendo. El sepulcro está vacío. Lo vimos. Está vivo. Al principio, dudaron. Otra ilusión. Otra esperanza falsa. Pero entonces Jesús apareció. Allí, en el aposento alto, donde los discípulos se habían encerrado por miedo, Jesús entró. Con las marcas de la cruz aún visibles. Con una paz inquebrantable. Les dijo: paz a vosotros. Y Bartolomé lo vio. No como un recuerdo. No como un fantasma. Sino como el Señor resucitado. Su corazón, antes lleno de tristeza, se llenó de gozo. Sus dudas, disipadas. Su fe, renovada. Porque no solo vio a Jesús. Entendió quién era. El mismo que le había dicho: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora, él también era un testigo verdadero. Un portador de una verdad que no podía callar. La resurrección no solo cambió el destino de Jesús. Cambió el destino de Bartolomé. Y de todos nosotros. Porque nos enseña algo poderoso. Que incluso en la muerte, hay victoria. Que incluso en la derrota, hay esperanza. Que incluso en la duda, puede nacer una fe inquebrantable. Y Bartolomé lo entendió. No iba a seguir siendo solo un discípulo. Iba a ser un apóstol. Un enviado. Un testigo hasta los confines de la tierra. Pero eso fue después. Primero, vendría el Espíritu Santo. Una nueva fuerza. Una nueva misión. Y un nuevo mandato. ¿Quieres saber cómo Bartolomé recibió el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo cumplió el gran mandato de Jesús? ¿Y cómo llevó el mensaje del Evangelio a lugares donde nadie imaginaba que llegaría? Dale like si esta historia te está marcando. Comenta testigo si estás dispuesto a llevar una historia como esta. Y suscríbete para no perderte cómo Bartolomé dejó todo para cambiar el mundo. Bartolomé no solo fue un discípulo, fue un misionero. No solo escuchó a Jesús, lo siguió hasta los confines de la tierra. Y aunque las Escrituras no nos cuentan cada detalle de su vida después de Pentecostés, la historia y la tradición cristiana sí nos muestran quién fue este hombre que una vez dudó pero terminó dando su vida por aquel a quien conoció bajo una higuera. Después de recibir al Espíritu Santo en Pentecostés, Bartolomé cambió para siempre. Ya no era solo el incrédulo que preguntaba: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahora era un testigo poderoso. Un portador de la verdad que ni siquiera la muerte podría detener. Jesús le había dado una misión clara. Andad, predicad, bautizad, enseñad a cumplir todo lo que os he mandado. Y Bartolomé no se quedó en Jerusalén, sino que viajó lejos.
a lugares donde nadie conocía el nombre de Cristo, a tierras donde hablar de Jesús significaba arriesgar la vida. Según la tradición cristiana, Bartolomé llevó el Evangelio a Armenia, India, Mesopotamia y Persia. En un mundo lleno de dioses falsos, reyes tiranos y culturas hostiles, él proclamó: Jesús es Señor. En Armenia, se cree que fue uno de los primeros en sembrar la semilla del cristianismo. Hoy, la Iglesia Apostólica Armenia lo recuerda como uno de sus fundadores. Allí, su mensaje prendió raíces tan profundas que ese país llegó a ser el primer estado en adoptar oficialmente el cristianismo, en el año 301. Pero su testimonio no pasó desapercibido. Su fe no fue ignorada. Fue perseguida. Fue probada. Y finalmente fue sellada con su sangre. La tradición más extendida dice que Bartolomé fue martirizado en Armenia. Le arrancaron la piel. Luego fue decapitado. Una muerte brutal. Inhumana. Pero también inolvidable. Porque incluso en su agonía, Bartolomé no negó a Jesús. Ni siquiera cuando le ofrecieron libertad a cambio de traicionar su fe. Él prefirió morir antes que negar al Hijo de Dios. ¿Qué te dice eso sobre su transformación? De incrédulo a mártir. De dudas a devoción total. De simple judío devoto a gigante de la fe. Bartolomé nos enseña que la verdadera fe no teme al dolor. Que la obediencia a Dios no depende de las circunstancias. Y que seguir a Jesús muchas veces significa pagar un precio alto. Pero también nos enseña que ese precio tiene sentido. Porque detrás de su muerte, millones encontraron vida. Detrás de su sacrificio, comunidades enteras descubrieron la esperanza. Detrás de su entrega radical nació una iglesia que sigue viva hoy. Este hombre que una vez cuestionó a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, terminó cambiando el mundo. Con palabras. Con obras. Con su vida y su muerte. Y ahora, miles de años después, tú y yo seguimos escuchando su historia. Porque su ejemplo resuena aún hoy. Porque su fe continúa inspirando. Porque su entrega nos invita a reflexionar. ¿Qué tanto estás dispuesto a dar por tu fe? ¿Estás listo para ir más allá de tu comodidad, como lo hizo Bartolomé? ¿Te atreverías a llevar el mensaje de Jesús a donde pocos lo han oído? Porque esta no es solo su historia. Es también una invitación para ti. Dale like si este video te marcó profundamente. Comenta legado si quieres que compartamos más historias como esta. Y suscríbete para que recibas contenido que te ayuda a crecer en tu fe, día a día. Gracias por ver. Y no olvides. Tu historia de fe también puede cambiar el mundo. Compártela.